Conversemos brevemente sobre la complejidad computacional de estos distintos detectores MIMO que hemos estado estudiando. Entonces, complejidad computacional de ZF, MMSE y ML. Entonces, pensemos que hay una transmisión M-área, transmisión, modulación, M-área de todas las ramas del transmisor MIMO. Es decir, el vector S que tiene S1, check, S2, check, hasta S sub NT, check. Todos estos son símbolos M-áreos, cada uno de ellos. Entonces, si es que volvemos a la regla de decisión de ZF o de MMSE, ambas funcionan de igual forma, hay una transformación lineal del vector recibido y una comparación con el vector de señal transmitido, los distintos posibles vectores de señal transmitido, y luego hay un cálculo de una norma. Así que lo que voy a hacer es copiar esta norma simplemente para tenerla de referencia. La voy a pegar aquí en la página actual. Entonces el detector ZF y MMSE tiene la forma esa, y simplemente para que podamos hablar de ambos en forma indistinta vamos a hablar de una matriz Q. Entonces, esta matriz Q, para generar este producto, se hace, esto es un vector columna, entonces aquí hay un producto de fila por fila con un vector columna. Entonces lo que podemos decir es que aquí hay un Q fila T, todas las columnas, que multiplica a Y, para producir la métrica correspondiente a un elemento y compararla con respecto a ese un elemento en este vector S. Entonces tenemos NR coeficientes por NR coeficientes, así que hay número de multiplicaciones complejas, hay NR para cada fila, y de esas hay NT acá. Entonces hay NT por NR multiplicaciones complejas para calcular este producto. Después hay una serie de sumas complejas, esas las vamos a dejar para después. Y hecha la suma, se tiene acá un valor Q que podemos llamar, al cual queremos hacer la norma. Y la norma no es otra cosa que el vector Q por su respuesta conjugado. Y este vector Q es de
nt por 1, nt por 1, así que este vector q es de nt por 1. Así que q por q son nt nt alternativas. Entonces aquí hay nt multiplicaciones. Pero de estos vectores q hay que producir toda la combinatoria posible. Y esa viene dada por m de ellos en cada elemento. Así que tenemos nt por m. Se suman entonces estos dos y con nt por r más nt por m operaciones podemos calcular la métrica de cada elemento, elemento por elemento, la métrica para cada una de las variables de la variedad de posibilidades m-áreas en cada uno de los símbolos para todos los posibles vectores q por y. Así que esta es la cantidad de operaciones nt por nr más m que necesita el decodificador ZF o MMSE para generar esta evaluación en todas las posibles combinaciones para tomar la decisión. El número de sumas complejas no lo vamos a derivar, pero es bastante simple de mostrar que es igual a NR menos 1 más M multiplicado por NT. Entonces lo que vemos es que cualquiera de ellos que crezca, crece NT o crece NR o crece M, cualquiera de ellos que crezca, la complejidad total crece linealmente con ellos. Entonces, ZF y MMC tienen complejidad que crece linealmente con NT, con NR y con M. Ahora, veamos de una carrera para comparar cuál es la complejidad de ML. Entonces, el caso de detección con ML. Tenemos la métrica, vuelvo atrás, que viene dada por esta búsqueda. Entonces voy a copiar esta métrica que es la que tiene que ser calculada. Ahí está. Y lo que vemos es que cada vez que queremos probar un nuevo vector S, hay que hacer una multiplicación por H. Entonces aquí realmente no podemos ir elemento por elemento, tal como en el caso anterior, sino que hay que calcular toda la combinatoria posible. Entonces, un solo producto HX, un producto H por X, tiene n R filas por nt elementos. Entonces tenemos n R por nt productos para generar esto. Y
hay, ya lo vimos, m a la nt cálculos de lo anterior. Es la combinatoria, ¿no es cierto?, que ya vimos, m a la nt de estos posibles vectores. Y luego además se obtiene este vector q, que lo he llamado q, al cual hay que calcularle la norma. Así que para calcular esa norma de q por q, luego entonces la norma de q al cuadrado tiene una complejidad de nr multiplicaciones. Entonces, con lo anterior, resulta que el número de multiplicaciones complejas es igual a nr por nt por m a la nt y cada una de ellas hay que agregarle un cálculo de nr y eso hay que hacerlo m a la nt veces, así que esto es igual a nt más 1 por nr por m a la nt. Y de igual forma se puede determinar el número de sumas complejas es igual a nt por nr por m a la nt. Entonces aquí vemos que hay una ley completamente distinta en la cual la complejidad de este detector crece exponencialmente con nt. La complejidad crece exponencialmente con nt. Y eso es, por supuesto, muy complicado porque limita su aplicación. Su aplicación práctica es limitada. Y eso es lo que hace esta detección óptima con mínima probabilidad de error que se logra con el detector ML, en la práctica poco utilizada, y lo que se prefiere entonces es una detección lineal con ZF o MMSE, pese a la pérdida de desempeño que ello significa. Como siempre, en comunicaciones hay un compromiso entre algún tipo de dimensión de interés, en este caso en particular el compromiso es entre complejidad de implementación y desempeño en el sentido de eficiencia energética, probabilidad de error en función de EBIT sobre N0 en función de razón sena ruido. Con eso cerramos este módulo y esta parte en la cual hemos estudiado transmisión MIMO con canal desconocido en el transmisor.